Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Les agradecemos una vez más que estén ustedes ahí, como todos los jueves, puntual a esta cita de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, en Canal 4 Televisión Telde. Y le agradecemos su fidelidad porque siempre es reconfortante saber que hay algunas personas que se interesan por problemas sociales o humanísticos como el que vamos a tratar esta noche, sobre el problema de la violencia sobre la mujer. Para hablarnos de la violencia sobre la mujer, pues tenemos hoy con nosotros a la ilustrísima señora doña María Auxiliadora Díaz Velázquez, que es magistrada del Juzgado sobre Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en el año 2000, voy a ver un momentito que cojo su currículum, desde el año 1989, además ingresó en la carrera judicial en el año 2000, ha ejercido en los juzgados de Guimar, en el juzgado de instrucción número 2 de Guimar en Santa Cruz de Tenerife, en el número 1 de Aruca, aquí en nuestra ciudad, en el juzgado de primera instancia de instrucción de Telde también, con funciones en materia sobre violencia sobre la mujer, y también en el juzgado de violencia de la mujer número 2 de Las Palmas, donde presta actualmente sus servicios en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Es además, y esto además de su amplio currículum, me ha pedido que solamente destaque que es directora del experto universitario denominado Estudio y Tratamiento de la Violencia de Género, impartido por nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2014, con 270 horas de estudio. Con nosotros, doña María Auxiliadora, buenas noches. Buenas noches. Le agradecemos muchísimo su presencia en este programa, porque vamos a tratar un tema de la máxima actualidad, por desgracia, sobre la violencia sobre la mujer, pero antes queríamos, si a usted no le importa, oír el relato auténtico de una mujer que ha sufrido como nadie la violencia en su cuerpo y en su alma. Tenemos con nosotros a una víctima de violencia sobre la mujer, además de una violencia ejercida con toda la crueldad del mundo, como ustedes van a escuchar, y queremos hacer la entrada de nuestro programa escuchándola a ella. Pero no antes, sin recordarles que a la mitad del programa abriremos los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas en directo al teléfono 928 68 23 42 y que también nos pueden ver de cualquier parte del mundo en nuestra web www.canal4telde.es. Con nosotros una mujer que ha sufrido violencia sobre ella misma. Adelante, por favor. Hola. Hola. Buenas noches, señora. ¿Puede usted hacer su relato? Pues sí, buenas noches. Yo he sufrido violencia de género, sobre mi cuerpo he tenido el peor de los calvarios porque fui quemada viva y bueno, es algo espantoso porque claro, todo el mundo te dice que si no lo ves venir, que tienes que ver las señas, que por qué no te das cuenta, pero es que hay personas que son tan como otros tan tipos. malas, dígalo así. No es que sean malas, es que te engañan. Claro. Son tan envolventes, sí, que no los ves venir. Claro. Te engañan y solamente ves por sus ojos. Al final es que no los ves venir, porque es que no, a mí por ejemplo en mi caso, no, a mí nunca me puso una mano encima, nunca me dijo una mala palabra, yo nunca lo vi venir. Todo lo que hizo lo hizo ese mismo día hasta que llegó al intento de asesinato. O sea, entonces, que intentó asesinarle usted a través de quemarla viva. Sí. De hecho es que yo estoy viva porque Dios es grande y es un milagro que yo esté aquí. A mí y a mi hija nos quemó vivas. ¿Cuántos días estuvieron hospitalizadas? Yo estuve 1 mes y medio y mi niña estuvo 21 días. 21 días. Evidentemente, pues a usted le habrán quedado secuelas físicas importantísimas, claro, desgraciadamente. Sí, bueno, y sigo con operaciones. Ahora estoy pendiente a una nueva intervención en los 2 pies y sigo con dolor. Yo estoy en la unidad del dolor, tengo morfina como tratamiento pautado, tengo muchísimo tratamiento, aparte de las secuelas físicas y psicológicas que sigo padeciendo. ¿Cuántos años le han caído a ese malvado y cobarde quemador? 28 años. Y son pocos, me parece a mí, ¿no? Hombre, y a mí también. Yo, si por mí fuera, no saldría jamás de la cárcel. Ya. Porque el miedo está patente. Ya. Usted es un ejemplo de este tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer y por eso hemos querido tener en directo el testimonio de usted
porque sabíamos que, en fin, es un caso que además recientemente ha salido en todos los medios de comunicación y que ha dado lugar pues a eso, a horrorizarnos una vez más sobre esta enorme lacra que nos azota en todo el mundo, pero fundamentalmente también en lo que nos ocupa en nuestro país, en nuestra tierra. Pues Señora, sí, nuestra solidaridad, muchas gracias. Seguimos padeciéndolo y parece ser que cada vez son más las mujeres que lo siguen padeciendo, desgraciadamente, y Claro. bueno, mientras las leyes no se endurezcan, parece ser que ellos van a seguir a por nosotras. Entre todos tenemos que coadyuvar para que esa lacra pues se erradique Sí, en el mayor número posible de casos, ¿no? Y yo lo tengo clarísimo, aunque para mí sea duro recordar, porque lo es, no es un plato de buen gusto, pero mientras por mi parte haya un poquito de que poner para que otras mujeres sean conscientes y pueda ayudar en lo más mínimo que sea, siempre contarán conmigo. Claro, por eso le agradecemos muy sinceramente su intervención en nuestro programa, porque es además un testimonio directo, un testimonio terrible, desgarrador de lo que usted ha sufrido por la acción de la mano de un hombre, ¿no?, que ha intentado quemarle a usted viva y a su hija. Que, en fin, mucha suerte, le deseamos toda la suerte del mundo, que usted supere ese doloroso trauma y sabe que puede contar con nuestro programa para cualquier afirmación que usted quiera hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, no hay nada que agradecer. Lo que sí voy a matizar es un puntito, que si me permites, con todo el respeto del mundo, rectificarte. No intentó quemarme, nos quemó. Nos quemó, efectivamente, les quemó. Bueno, pero en fin, usted va a ser una mujer feliz, alguien le va a poner la mano encima y ya verá que usted ese trauma lo va a superar, sobre todo por la valentía que usted demuestra contándolo en público y en directo a muchísimas miles de personas que nos ven y nos escuchan, y eso es de agradecer porque es un ejemplo para las personas que pueden estar sufriendo violencia y no se atreven, desgraciadamente, a comunicarlo, a denunciarlo a las autoridades oportunas. Por eso le digo que su testimonio ha sido desgarrador, pero muy, muy sincero y muy, muy noble. Muchísimas gracias y que usted se recupere de todo eso, de todo este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes y no estamos solas. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Doña Auxiliadora, usted ha visto este desgarrador caso que acabamos de oír, quemar viva a un ser humano y a una niña, a un menor, ¿no? En fin, es un elemento estremecedor. ¿Cuántos años le cayeron? 28. Es lo que marca el Código Penal para este tipo de conductas, parece ser. Bueno, de hecho, en este caso concreto, es la mujer viva, es decir, porque claro, siempre hablamos de una cantidad de años, que 28 años son bastantes años, de acuerdo con nuestro Código Penal, en la que la pena más grave que se le impone a alguien que quiere decir que no haya fallecido, ¿no comprende? Sí, por lo tanto, la pena son 28 años, sí. Bien. Por tentativa de asesinato. Tentativa de asesinato de dos personas, sí, evidentemente, sí. Doña Auxi, ¿qué es la violencia de género o qué es la violencia sobre el amor? ¿Puede usted explicar? Nuestro programa tiene un carácter eminentemente didáctico, de tratar de llevar un poco de conocimiento a nuestros televidentes que nos ven y nos escuchan. ¿Puede explicar usted cuál es este tipo de violencia? ¿Cómo se produce? Bueno, pues la violencia de género es la violencia que ejerce el hombre que tiene una relación de afectividad, o bien se encuentran casados, o bien son novios, o han sido pareja, o son pareja, y que ejerce sobre su mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, claro, ese es el matiz importante y eso es lo que se entiende por violencia de género. Eso es lo que nosotros, los juzgados de violencia, son los que tenemos que combatir para evitar ese tipo de conductas. ¿Cuáles son los factores que inciden? ¿Qué tipo de factores sociales? La drogadicción, el alcoholismo, el problema de desarrollo. ¿Cuáles son los factores que más inciden en los hombres, sobre todo, para que se ejerza ese tipo de violencia? Bueno, esto es una cuestión estructural, es una cuestión social, es algo que nos acompaña desde hace muchísimos años, incluso muchísimos siglos. Por lo tanto, es bastante difícil que de un momento hacia otro, pues de repente la violencia de género desaparezca. Repito, es algo estructural, es algo educacional y que, tal y como dice Naciones Unidas, todavía faltan 200 años para que llevemos a cabo una igualdad real y efectiva. Con igualdad vamos a terminar con la violencia de género, pero mientras no haya igualdad, la violencia de género seguirá ejerciéndose. Pero frente al problema educacional, que es un problema muy importante para erradicar este tipo de violencia, hay otro tipo de factores que inciden fundamentalmente también en este tipo de conducta. ¿Cuál destacaría usted? No, yo realmente eso es uno de los grandes mitos sobre la violencia de género. Siempre pensamos que aquella mujer que a lo mejor vive en las capas sociales más desfavorecedoras, o también el hecho de que no tiene medios económicos o que no tiene capacidad
decir que no tiene formación, son las mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género. Lo que está claro que eso es un mito, que a día de hoy simplemente por el hecho de ser mujer se puede ser víctima de violencia de género y no hace falta ningún otro matiz, sino simplemente, repito... O sea, ni estrato social, ni formación universitaria o la no, lacra cualquier por el hecho lacra, de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Es una posible víctima de violencia de género. Sí, puede ser víctima de violencia de género cualquier mujer. Da igual el estatus social, da igual la formación, porque yo tengo abogados, tengo notarias, tengo médicos, tengo ingenieras, tengo gente que trabaja en supermercados, tengo de todos los, es decir, de todos los estratos sociales. O sea, que no hay un extracto social específico sobre el que se ejerza más o menos violencia. Siempre todo el mundo intenta relacionarlo con la falta de formación, repito, o bien con la falta de medios económicos, y que eso da lugar a determinados hechos, ¿no? Igualmente también intentamos justificarlos a través de la drogadicción, a través del alcoholismo, pero no. Es decir, es algo totalmente estructural, algo que se realiza por el hecho de ser mujer y como consecuencia de una sociedad patriarcal. Pero ese tipo de violencia se va generando a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Porque las personas de por sí no son violentas, ¿no? Bueno... ¿O se llevan los genes? No, los genes no se llevan. No se es llevan. Algo, repito, es algo estructural. Claro. Lo hacemos dentro de una sociedad, a través de los medios de comunicación, de la prensa y demás, se van generando y se van manteniendo una serie de estereotipos, y esos estereotipos van dando lugar a que yo tenga que hacer determinados actos dentro de la sociedad y que el hombre tenga que realizar determinados actos. Cuando el hombre considera que la mujer no hace lo que él quiere, es cuando sufre el conflicto. Entonces, todo eso, como le digo yo muchas veces en el juzgado, no empieza, porque muchas veces dicen, no es la primera vez que me agrede. Digo, claro, pero es que no es la primera vez que te agrede, es que antes de eso hubieron vejaciones, no te ignoraba, discusiones, sí, pero sobre todo vejaciones, te ignoro, pues no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, y eso va quedando. Hay violencia verbal, que diríamos. Violencia verbal, sí. Esta violencia verbal, la que violencia se da económica, mucho también. La violencia sexual, hay de muchos tipos de violencia. Muchos tipos. ¿Qué medidas deben adoptar, doña Auxiliadora, las mujeres cuando ven el primer indicio de que su pareja puede ser un presunto violento? ¿Qué medidas le aconseja usted que de seguridad deben de adoptar las mujeres para que al mínimo indicio de violencia puedan adoptar medidas de seguridad? ¿Cuáles son las que usted le aconseja? Además está totalmente demostrado que si una mujer no denuncia, y yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es denunciar y confiar en la justicia. Sí, parece un poco difícil a lo mejor en estos momentos determinados, pero sí es necesario confiar en la justicia, pensar que nosotros estamos allí, los jueces, los fiscales y los distintos operadores jurídicos, para ayudarla, es decir, que no tenemos otra finalidad sino ayudarla. Entonces, desde el primer signo tienen que proceder a denunciar. Y claro, y una de las cuestiones importantes que se encuentra totalmente establecido a través de la estadística del Observatorio contra la Violencia de Género, que una mujer que no denuncia tiene 4 veces más riesgo de sufrir un homicidio, esa violencia, que cualquier otra que lo denuncie. Claro. O sea, en definitiva, poner un parachoques de entrada, denunciar, en el primer acto, denunciarlo con todas las consecuencias, evidentemente. Hombre, sería necesario también, con la implantación del Estatuto Jurídico de la Víctima, la creación de oficinas de asistencia a las víctimas, que yo creo que es importantísimo que se dote por parte de las administraciones de la creación de esas oficinas, de tal manera que una mujer, cuando se decida denunciar, no vaya directamente al juzgado, sino que primeramente vaya a las oficinas, se asesoren, y una vez asesorada es cuando inicien la maquinaria judicial. ¿Y no existen esas oficinas? A día de hoy no existe como tal, sí que existen las oficinas por parte del Cabildo, de las comunidades autónomas y demás, pero yo siempre hablo de ese asesoramiento y de esa asistencia psicológica con carácter previo a la interposición de la denuncia. Pienso que eso sería un paso importante. Permítame usted que lea el segundo apartado de la exposición de motivos de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que dice precisamente eso. Dice, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. O sea que no lo están cumpliendo nuestros poderes públicos. No, bueno, o en la medida que sería deseable. Bueno, yo creo que la administración está poniendo su granito de arena. Yo no tengo... Hombre, todo se puede mejorar, claro, pero yo lo que sí digo es que a día de hoy, repito, y además todas las cuestiones de carácter formativo que realizo, es nada más levantar el teléfono y me encuentro el Gobierno de Canarias, lo que es el Cabildo de Gran Canaria y la Delegación de Gobierno en primera línea, es decir, en primera línea para colaborar. Hay mucha sensibilidad sobre este tema. A día de hoy,
Repito, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Justicia e Igualdad, Presidencia de Igualdad y Justicia, lo que es la Delegación de Gobierno, al frente de quien se encuentra a día de hoy el delegado del Gobierno, igualmente también el Cabildo de Gran Canaria, a primera. Pero bueno, no falta, repito, es levantar el teléfono e inmediatamente ponen a mi disposición carácter formativo con esta finalidad. Yo creo que la Administración ha dado un paso, y yo pienso que ha dado un paso importante, pero claro, siempre, en este caso, por ejemplo, con el tema de las oficinas, es que la propia ley nace ya vacía de contenido, porque además dice que no hay dotación presupuestaria. Entonces muchas veces la Administración... Como casi como muchas claro, leyes que no se dotan presupuestariamente. Lo que no quiero es que se diga que la Administración no cumple, porque no es real. Es decir, la Administración sí es verdad que pone en sus manos todo lo habido y por haber, y además, repito, a nivel personal, cuando yo tengo en el juzgado un asunto concreto, me falta levantar el teléfono para que inmediatamente realicen todo tipo de gestiones y colaboren. Es una realidad absoluta. ¿Tienen los juzgados, qué equipos multidisciplinares tienen ustedes para tratar este tema? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, bueno, yo siempre, desde un primer momento, siempre abogo porque las víctimas tienen que tener esa inmediatez con un juez concreto, ¿sabes? Es decir, lo que no puede estar es hoy con un juez, primero lo ve la policía, después de la policía la pasan al juzgado de instrucción. Por ejemplo, si te cogen un periodo ¿qué te digo yo? Sábado o domingo, ¿no? Cuando yo no estoy en horas de audiencia. Después pasan a mí, después pasan al penal. ¿Cuántas veces la van a marear? Entonces yo creo que tal y como ocurre en Madrid, en Barcelona, en Murcia y en determinadas provincias, en Sevilla también y en Valencia, existen los juzgados de guardia de 9 a 21 horas durante 3 días consecutivos. Mi idea, y bueno, es mi idea y yo la verdad que considero que sería lo más apropiado, es quitar de la periferia, yo sé que a lo mejor no tiene muy buena prensa, quitar de la periferia lo que es la violencia de género, llevarla a la capital donde se encuentran la dotación de medios, crear un nuevo juzgado en este caso para aglutinar lo que sería, por ejemplo, Telde, lo que sería Arucas y lo que sería Guía, y la creación de los juzgados de guardia. Yo pienso que eso es un paso y me gustaría que a ver si dentro de las distintas propuestas, ahora que estamos en elecciones, pues se propusieran realmente la creación de este tipo de juzgados de guardia, porque creo que es una necesidad. O sea, juzgados de guardia aglutinando los principales municipios de nuestra isla. Yo creo que sí. Eso sería más práctico que lo que está existiendo actualmente. Sí, porque ahora mismo lo que no se puede hacer es tener un juzgado mixto con competencia de violencia. No, porque tú no puedes estar, por un lado, mirando, ¿qué digo yo?, un monitorio de una reclamación de cantidad, por otro lado mirando un juicio de faltas de tráfico y después viendo mujeres víctimas. Yo pienso que esa no es una, forma. ¿Verdad? Yo pienso que lo mejor, desde mi punto de vista, claro, sería gestionarlo, y de hecho existen proyectos en ese sentido, para repartirlo y reubicarlo todo en Las Palmas, igual que ocurre con menores, que no pasa nada, igual que ocurre con contencioso y con social, que son juzgados especializados, pues de la misma manera que no hay ese tipo de juzgados en la periferia, se articule todo en el Partido Judicial de Las Palmas. La pregunta que le hice antes, usted lo primero que dijo es que usted aconsejaba que se denunciase al primer indicio de violencia sobre la mujer, pero ¿qué medidas deben de adoptar? Además de denunciar, ¿qué otras medidas de seguridad pueden adoptar las mujeres que se ven sometidas a esa violencia? Ellas no. Esas medidas se tienen que tomar por parte del órgano judicial, en connivencia, por lo tanto, con el Ministerio Fiscal, que son los encargados de la protección de las víctimas, ¿no? Las medidas judiciales, ellas son las que tienen que solicitar ese tipo de medidas. Dentro de esas medidas tenemos lo que conocemos siempre como la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación y de aproximación, medidas también con respecto a los menores, ¿vale?, si cabe o no cabe el régimen de visitas y cuestiones de carácter civil. Yo pienso que son medidas, pero que ellas no deben tomar. Ellas son víctimas y en todo caso tienen que exigir o solicitar medidas de protección. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre que define este problema sobre la violencia sobre la mujer como un problema de salud global de proporciones epidémicas? Sí, aparte el Convenio de Estambul concretamente ya va un paso más hacia adelante, el Convenio de Estambul, que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico en agosto de 2014 y que por lo tanto se ha tenido que decir ya es norma interna, está ratificado por España en el año 2014, en agosto, dice, y va un paso más allá, dice que es la violación de los derechos humanos, y es que esa es la definición clara. Si la violencia de género no es un ataque específico, sino es una violación de los derechos humanos, y es la primera vez que se recoge desde el punto de vista normativo esa concepción como violación de derechos humanos. ¿En qué medidas está, diríamos, en qué porcentaje está Canarias con respecto al territorio nacional sobre este problema gravísimo de violencia sobre la mujer? Estamos claramente a la cabeza, juntamente con Baleares. ¿A la cabeza? Sí, juntamente con Baleares estamos a la cabeza en cuanto al número de denuncias y el número de mujeres. Qué vergüenza, ¿no? Vergüenza tampoco, al revés. Yo creo que, para los canarios no, yo creo que
lo que se está haciendo tenemos que verlo desde otro punto de vista, que se está visibilizando el problema. A lo mejor en otros lugares no se visibiliza, pero también es verdad que el tema de la insularidad da lugar a una cosificación, ¿sabes?, que se gestione de otra manera y sí se ve en las estadísticas, se ve claramente. ¿Y se sabe, doña Auxi, en qué isla donde más se genera, qué isla de las 7 donde más hay violencia en relación a la población? ¿Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife? Ahí ya no le puedo decir con exactitud, no, sí existen datos, pero ahora mismo no le puedo decir con exactitud, pero estamos más o menos Tenerife y Gran Canaria a la par. A la par. Aunque la verdad que Fuerteventura cuando ocurre, ¿sabes? Es decir, Sí. son actos bastante graves. Sí. Que esa es otra de las cuestiones, las islas no capitalinas. Hay un gran problema en ese sentido y es necesaria, yo pienso que sí, que hay que adoptar medidas. La primera, repito, la creación de los juegos de guardia, y la segunda, replantearnos el tema de las islas no capitalinas y la formación de los distintos operadores jurídicos, qué respuesta se le está dando a las mujeres víctimas. Tendremos que reflexionar sobre eso porque eso daría para otro programa. ¿Está usted de acuerdo que ese problema, como dijo al principio, es un problema educacional? ¿Hay más razones, aparte de esos problemas estructurales o educacionales? ¿Hay otro tipo de factores que inciden o no? No, como factores que incidan, no, repito, es una sociedad que es patriarcal, que es una sociedad que no quiere, que es inmovilista, es decir, que lo que no quiere es que los beneficios o los beneficios que yo haya tenido como hombre durante un momento determinado, no me interesa ahora repartirlos con la mujer, porque siempre que hablamos de feminismo no estoy hablando de feminismo radical, que muchas veces se confunde el término, sino estoy hablando de feminismo en términos de igualdad. Es decir, cuando hablamos de feminismo es que igualdad del hombre con respecto a la mujer, pero en todo tipo de cuestiones, pero que a día de hoy es totalmente inconcebible que las mujeres, es decir, por el mismo trabajo realizado, se cobre como un 37% menos, eso no puede ser. Sí. Es decir, eso no de puede ahí ser, parte, pero de ahí parte la desigualdad pues también. Partimos desde otro punto de vista, sí, muchísimo. Claro, claro. ¿Cuántas denuncias, si usted lo sabe más o menos, denuncias hubieron el año 2015 en todas las Islas Canarias sobre este problema? ¿Sabe más o menos el número? ¿4.000, 5.000, 10.000? No recuerdo, pero sé que estamos a la cabeza junto con Baleares. No Estamos recuerdo el dato exacto ahora mismo, no lo tengo porque, repito, trimestralmente van cambiando los datos, ¿no? Y la verdad que no, ahora mismo en la memoria no tengo ese dato exacto, pero lo que sí le puedo decir es que juntamente con Baleares estamos a la cabeza en cuanto a número de denuncias, en cuanto a mujeres víctimas, ¿no? Sin por supuesto ni serlo ni parecerlo, ni es mi intención evidentemente ser un poco, diríamos, discriminador en la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted no cree que la irrupción en nuestras islas de muchos ciudadanos extranjeros, que por supuesto muchos de ellos están integrados en nosotros, sobre todo muchos de ellos provenientes de Latinoamérica, donde la mujer es todavía más objeto que en España, ¿usted no cree que eso ha conllevado también que un aumento porcentual muy importante sobre la violencia de género? Yo creo que no. ¿No? Ese es otro de los grandes mitos, es decir, siempre intentamos los españoles echarle la culpa al otro, ¿no? Ya. Es decir, no, yo creo que no. Y de hecho, si vemos las estadísticas, se observa cuando son, cuando son delitos cometidos por personas extranjeras, y estamos hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, o bien de África, de Marruecos, o bien de Oriente y demás, no, nosotros estamos a la cabeza. Es decir, no podemos mirar hacia otro lado. Mirar a otro lado y culpar a los demás. No podemos. Es decir, es verdad que en determinadas culturas existe un concepto de la mujer totalmente diferente y que nosotros parecemos, entre comillas, más avanzados. Pero no, repito, el dato de la extranjería tampoco es un dato que podamos decir que sea fundamental. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que no solo es un problema, que puede ser un problema de culturas, también en los países más avanzados, como los países nórdicos, hay muchísima violencia de género? Hay muchísima, sobre todo Finlandia. En Finlandia, ¿sabe por qué? Sin embargo, es un país que está a la cabeza desde el punto de vista educacional. Ya, pero ¿no? ¿sabe por qué? Y es una cuestión, la verdad, que llama la atención, porque lo estuve estudiando el otro día, cuando estuve en la última una conferencia internacional, estuve estudiando precisamente esa edad, es decir, vamos a ver cómo es posible que en los sitios, en los lugares donde existe más educación y donde nosotros miramos lo que es el sistema educativo, ¿no? como Claro. algo a seguir nosotros el ejemplo, ¿cómo es posible que ellos tengan? Pero resulta lo siguiente, las estadísticas vienen a decir que la entrevista que se le hace a las mujeres, por ejemplo, de Finlandia, de Noruega y demás, es totalmente distinta a la concepción que se tiene de la violencia de la que podemos tener nosotros, los latinos, o incluso los... ¿Pero cuál es el matiz? ¿Cuál es la diferencia? Se lo digo, por ejemplo, a una mujer finlandesa, el hecho de mirarla y mantener la mirada durante un tiempo, ya para ellos es violencia de género. Mientras que usted, si se lo pregunta a una mujer española, le va a decir que no. Eso es un halago. Por eso le digo, no, tampoco, pero que le quiero decir que tampoco, decir que nosotros no lo consideramos como violencia. En cambio, ese matiz
y juntamente con más matices dan lugar a que exista ese incremento. De todas formas, eso conlleva también a que se dice que hay muchas menos horas de sol, que toman bastante alcohol en grados tal, y por lo tanto genera mucho más acto violento porque hace mucho más vida familiar. Eso es lo que se llegó a esa conclusión. Pero que no nos olvidemos que dentro de la estadística se venía a decir que aquellos ítems, ¿vale?, aquellas preguntas que se le hacían a las mujeres, para nosotros son conductas a lo mejor socialmente aceptadas, igual que ocurre en Latinoamérica, pero que no son aceptadas, por ejemplo, por los países por ejemplo, los piropos, los famosos piropos. O sea, que eso sería violencia en Finlandia. Eso sería violencia en Finlandia. Pero bueno, es que yo, con respecto a los piropos, estoy totalmente de acuerdo con nuestra presidenta, la del Observatorio contra la Violencia de Género, doña Ángeles Carmona Vergara. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, piropos depende de quién vengan, ¿no? Claro, porque también, y cómo se digan, cómo se hagan. Y sobre todo de quién vengan, porque yo no tengo por qué soportar que nadie me dé un piropo cuando... Maleducado, soez... Y aunque no sea maleducado, es decir, yo caminando por la calle, pero yo decirle, o un compañero me diga que qué bien estás, o yo decírselo a un compañero, pienso que eso no es violencia de género, está clarísimo. Pero el tema de que un tercero te diga y te... De hecho, hay un ¿cómo se llama? En televisión, ¿no?, en YouTube, lo pones y se dice, ¿cómo era? Algo así como que, ¿cómo se siente un hombre sintiéndose mujer? Y entonces empiezan a haber situaciones en las que un hombre hace los roles de la mujer, y entonces las mujeres son las que se dirigen a él como si fueran mujeres. ¿Me explico? Sí, es decir, sí, perfectamente, el chico es realmente el hombre, el que va con el carrito, y empiezan las mujeres a decirle piropos, y entonces se ve y se siente lo que se parece, ¿no? Sí. ¿Y hay algún estudio sociológico que usted conozca sobre nuestra tierra de por qué estamos a la cabeza en violencia sobre la mujer? Lo que se dice, y eso lo dice Miguel Lorente, el exdelegado de gobierno contra la violencia de género, maravilloso, forense, maravilloso, entendido, y padre de ese, sí que es padre de la ley de violencia de género, porque fue uno de los que estaban en el momento de la aprobación de la misma y uno de los propulsores. Entiende de que el tema de la insularidad da lugar y él lo asimilaba al tema de la cosificación. Vale, es decir, es algo como mucho más sectario y que por lo tanto genera mucho más que por ejemplo, estar en la península o estar en un lugar mucho más abierto. Por ahí va un poco los tiros, pero que yo creo que, repito, es educar. El factor de la insularidad. El factor de la insularidad es lo que un poco venía a decir él, ¿no? Pero yo creo que, repito, es un tema estructural, social, y que nuestra sociedad todavía se mantiene en el siglo XIV o XIII, por ahí. Ya. Aunque intentemos aparentar otra cosa, ¿no? Porque ahora sí es verdad, ahora la violencia de género está como más... Es decir, a la gente le da como más pudor, pero realmente siguen pensando lo mismo. Eso es un poco el sentimiento, la sensación que yo tengo. Ya llevamos de 12 años de vigencia de la ley orgánica 1/2004 de violencia, de protección integral contra la violencia de género. ¿Qué le falta y qué le sobra? ¿Qué cambiaría usted de esa norma tan importante sobre este dramático tema? Sí, hombre, si pudiera, ¿no? Bueno, pero bien, claro sí. está. Claro está. Usted seguramente, como la está con ella todo el día, usted le habrá visto defectos y virtudes. Sí, claro. Hombre, virtudes, primero su creación. Es decir, bastantes palos se llevó en el momento de su creación, que todo el mundo no apostaba por ella nada, y tuvo que venir al Constitucional para decir que efectivamente esta norma es una norma totalmente constitucional, que es una norma igualitaria, que el legislador no ha querido penar al hombre por el hecho de ser hombre, sino que lo que ha querido es igualar tantos años de desigualdad que habíamos sufrido nosotros las mujeres, y por lo tanto ponernos en ese plano de igualdad mediante la creación de esta ley orgánica. Yo creo que se ha conseguido, pero yo creo que falta todavía mucho más, ¿no? Estoy pendiente, una vez que ahora salga el gobierno, de la creación de la realización de un congreso, del primer congreso nacional que se va a realizar sobre violencia de género, que voy a dirigir aquí en Expo Meloneras, repito, una vez cuando salga el gobierno, con la finalidad de no modificar la ley, sino crear una nueva ley, ¿no? Y entonces con esa ley, pues, incorporar dentro del concepto de género también lo que es la mutilación genital femenina, que se nos olvida y vive con nosotros. Un gravísimo problema, sobre todo del continente africano. Sí, señor, pero vive con y nosotros. Asiático. El tema de la trata de seres humanos, que es algo atroz, que ese es un tema de género absoluto, no en las relaciones interpersonales, pero sí es un tema de género. Nos olvidamos de él, siempre pensamos que ocurre en otro lado, pero nada más que hay que pasar por Molino de Viento o por determinados lugares donde te das cuenta de que la mujer, que la esclavitud del siglo XXI sigue estando presente. Sigue existiendo. El tema del acoso sexual o de la violencia sexual también deberíamos tratarlo y reflexionarlo. Y el tema de los matrimonios forzosos. Cada 3 segundos en China, una niña de 9 años se tiene que casar con un señor. Y ese señor siempre tiene cada 3 segundos. Entonces estamos hablando de ataques contra el género y solamente por el hecho de ser mujer.
Entonces yo creo que España, a través de la entrada en vigor de este Convenio de Estambul, debería articular y debería replantearse la creación de otra ley integral que abarcara todo este tipo de nuevos tipos. ¿Qué suele ocurrir cuando no se denuncian este tipo de hechos en la pareja o en el matrimonio por el qué dirán? Cuando las mujeres, sobre todo, me voy a poner en la boca de todos mis vecinos, de mi familia. Pues sí. ¿Qué ocurre por el qué dirán o por a ver si cambia? Las excusas que dan algunas mujeres para no denunciar. Hombre, date cuenta que es bastante difícil, porque sobre todo a nivel social a ella les da muchísima vergüenza, porque lo primero que me dicen es que yo me casé con él, este no es el hombre que yo conocía, es decir, era otra persona, pero ha cambiado. Claro. Y sobre todo la típica frase, ¿no?, que decían, o el típico refrán, con la cuchara que coges, con esa comes, ¿no? Claro. Entonces el tema de la vergüenza, el tema de sentirse juzgada también por los propios operadores jurídicos, que eso ocurre a día de hoy y que yo la verdad que me indigno, ¿no? ¿Sabes? Cuando empezamos a dudar o empezamos a juzgar por qué lo hace, por qué no lo hace, eso significa que no sabemos lo que es la violencia de género, porque es totalmente normal que una mujer víctima de violencia de género diga que no quiere denunciar, que es el padre de sus hijos, es normal que lo diga. Ahora, como a mí me dicen, si usted me pregunta, yo le voy a contestar, y me agredió, y me hizo esto, y me hizo lo otro, pero yo no quiero hacerle ningún mal porque es el padre de mis hijos. Pero también, vuelvo y repito, mal andamos en ese sentido, es decir, lo primero es denunciar, ponerlo en conocimiento, pero yo pongo el punto incluso un paso hacia detrás, la creación de esas oficinas de asistencia y de atención a las víctimas para que sean asesoradas psicológicamente y jurídicamente y en el momento determinado presentar la denuncia con todas las garantías correspondientes. Doña Auxiliadora, usted estará conmigo también que hay un porcentaje, por supuesto, nada significante, pero que también, sobre todo en determinadas épocas, se han dado también muchas denuncias falsas. Mujeres que denuncian, por ejemplo, para que su esposo se vaya del domicilio. Otro de los mitos. Estamos de mito en mito. Es un mito. Es un gran mito. Es decir, no existe la violencia, no existe la denuncia falsa. Vamos a ver, no es que no existe la denuncia falsa. Vamos a ver, la denuncia falsa o interesada. Las denuncias falsas en violencia de género a día de hoy no existen. Es decir, yo en 10 años que llevo, en 10 años, sí, 10 años de manera consecutiva o más, porque estoy desde 2007 no, desde el 2006, sí, 10 años. 10 años. 10 años, llevo 10 años todos los días en un juzgado de violencia, primero en Telde y a continuación en Las Palmas, y le puedo decir que yo puedo contar con esta mano, que pueden ser 3 casos, que lo he tenido que bajar al juzgado de guardia. 3 casos. Pero claro, yo siempre digo, ¿por qué se plantean si es falsa o si no es falsa? No se lo plantean, como acaban de salir las estadísticas, que el 35% de las denuncias de robo son falsas, ahí no pasa nada. Ahora, como es violencia, ahí sí, que es un 0,001. Pero un 35%, porque la gente denuncia falsamente que le ha ocurrido un robo, ahí no pasa nada. Ahí no nos rasgamos las vestiduras ni hacemos absolutamente nada. No, yo pienso que es bastante injusto. Ese es otro de las grandes resistencias que tiene nuestra sociedad para entender o para justificar ese tipo de violencia. Y claro, con ese tipo de cuestiones las mujeres no van a denunciar. Y yo lo que digo es justamente al revés, que tienes que denunciar, que la vamos a creer, que la vamos a atender. Eso es el sentimiento y realmente estamos para eso, para atenderla, para garantizar también los derechos del imputado o del investigado a día de hoy, tal como se dice, pero también estamos ahí con la finalidad de que ellas salgan de ese ciclo de la violencia. Necesitan salir de ese ciclo para que empiece una nueva vida. Si no denuncias, no sales del ciclo. Claro. Y si no sales del ciclo, no tienes derecho a decir, no vas a tener la oportunidad de una nueva vida. No es fácil, pero hay que hacerlo. Claro. Yo lo siempre digo, también los hay factores, que hacerlo. Usted estará conmigo que también los factores económicos a veces inciden mucho en esa predisposición a no denunciar, ¿verdad? Claro, y otro de los grandes mitos. El desarraigo, el sentirse sola después de la separación, sí el tener que mantener a un niño sin medios económicos, a lo mejor sin preparación para iniciar una nueva vida laboral. Toda esa serie de factores también supongo que sopesarán mucho en las cabezas de las mujeres para no denunciar, ¿no? Ya, bueno, pero existen medidas para poder ayudarlas también a nivel económico. Otro de los grandes mitos, que si van para presión a pensión, yo creo que bastante cortitos nos deben considerar a nosotros los jueces para que una mujer nos venga a mentir y nosotros nos creamos. ¿Me comprende? Es decir, también es que nos dejan en un lugar bastante malo. Claro. Pero, repito, la asistencia psicológica la van a tener a través de las oficinas, ahora mismo que tiene el Cabildo, que tiene el Gobierno de Canarias. Existen oficinas con asistencia de carácter psicológico. ¿Se tiene que dotar de más medios? Sí, como siempre hay que ir a más. Pero hay que denunciar. Es decir, es que el mensaje es que hay que denunciar. No te puedes quedar en casa porque si no tu vida no va a cambiar. ¿Qué penas se imponen ustedes al titular de esa comisión de esos delitos? ¿Qué pena conlleva
el ejercer la violencia de género, evidentemente con sus diferentes facetas, ¿verdad? ¿Qué pena? ¿Cuántos años de cárcel por ejercer ese tipo de violencia? Pues depende, si estamos hablando de asesinato, de homicidio, estamos hablando de penas bastante graves, ¿no? Por castigos físicos, por ejemplo. Por un 153, pues pena hasta 1 año de prisión. 1 año de prisión por agredir físicamente, sí, a la persona. 1 año de Y prisión, ya luego sí. aumentando según el grado según el número de actos, delito, ¿no? Según el número de actos, igualmente también el tema de las amenazas, y las penas son pues hasta los 3 años, después tenemos el maltrato habitual que puede ser hasta los 6 años. ¿Y la reincidencia, doña La Auxiliadora? reincidencia es un agravante y también se establecería. Claro, Sí, ¿no? Si concurren los requisitos. Si concurren los requisitos de reincidencia. Eso es ya cuestión de petición del Ministerio Fiscal. Ajá. ¿Colaboran ustedes en este tipo el forense toma parte en este tipo de acciones? Sí, el forense es importante. Forense Eso es sí muy importante, por ejemplo, que, cuando hay lesiones, ¿no? Sí, es muy importante. La valoración de los mismos es importante. Se ha creado una unidad específica, la unidad de valoración integral, que a día de hoy la lleva una directora, la verdad que bastante bien, doña María José Meilán Ramos, que sí, que es la directora del Instituto Forense, una magnífica profesional. Magnífica sí. profesional. Sí, bueno, sí. pues lo realiza de una forma totalmente ajustada. Es verdad que hace falta un forense específico para los juegos de dedicado violencia. solamente a También eso. es verdad que hace falta, todo no es bonito, es verdad que hace falta que por parte de la Administración se cree, es decir, los juzgados de violencia tengamos no un letrado para todas las víctimas, sino varios letrados para las víctimas, porque si no, no se le puede dar una asistencia adecuada. Es verdad que también sería necesario que se dotara de más psicólogos y trabajadores sociales a la unidad de valoración integral para que los informes no tardaran tanto y no hubieran quejas en el defensor del pueblo, en el diputado del común, en la comunidad autónoma. Es decir, como falta de medios, hace falta medios. ¿Qué tiempo más o menos, doña María Auxiliadora, qué tiempo más o menos entre la formalización de la denuncia por violencia sobre la mujer y el resultado de la sentencia? ¿Qué media de tiempo tardan ustedes? Hombre, dependiendo también de la singularidad del problema, ¿no? Claro. Pero más o menos, ¿qué tiempo tardan? Si es un juicio rápido, se realiza en el día, ¿vale? Si son unas lesiones, que a lo mejor una lesión puntual y determinada, pues se puede llevar en un juicio rápido y se termina por sentencia el mismo día y sale condenado. O sea, es decir, la respuesta es inmediata. En el siguiente día. No, el siguiente no, en el mismo día. En el mismo día. En el mismo día. En que se produce el hecho. En el mismo día. Igualmente, si hay reincidencia, en ese mismo momento ingresa en prisión. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, mi práctica habitual es no dejar ningún plazo para que vaya a su casa a recoger las cosas y tal, no. Inmediatamente, si quebrantas, como yo les digo muchas veces, que sepa que se va a quebrantar y alguien me pide el ingreso en prisión, yo lo voy a ingresar en prisión. Es decir, eso lo tengo clarísimo. Antes de nada, la protección de la víctima. Sí, porque muchas veces ocurre eso, que por algunos jueces no se adoptan medidas de internamiento en prisión y ese mismo día o al día siguiente se produce el hecho que no puede evitar nadie, por ejemplo, la muerte de la víctima, ¿no? Puede ocurrir, yo no conozco un caso concreto así de tal, pero sí que puede ocurrir, claro. Y sobre todo porque ellas muchas veces no ven el riesgo. Me parece increíble que no ven el riesgo. Muchas de ellas me han dicho que lo han visto encima de ellas, agarrándole el cuello para asfixiarla, y yo les he preguntado si efectivamente tenían miedo y tal, me decían que no ven el riesgo, no creo que me haga nada. No creo que me vaya a matar. No creo que me vaya a hacer nada importante. ¿Pero usted no lo veía? No lo veo. Es decir, cuando lo ves encima o lo ves haciendo y no ves el riesgo. Entonces, claro, eso es peor porque al minimizar el riesgo, más peligro tienes, porque no te defiendes tú misma. Claro. Y nos quedan 2 minutos para entrar en publicidad. Me gustaría preguntarle, ¿usted no cree que, usted que también es madre, usted no cree que ese lenguaje que utiliza mucho nuestra juventud, nuestros adolescentes, ese lenguaje soez, agresivo, barriobajero, por denominarlo de alguna forma, eso también es un tipo de violencia muy importante? Ese es el principio de la violencia. Así es como se genera la violencia. Y usted sabe... El reggaetón, las típicas canciones, los anuncios... Tenemos muchas cosas. Yo en la universidad, y al igual que usted, veo a veces cuando entro en las clases o me estoy esperando para entrar en la clase, veo las conversaciones por los pasillos y tal, de muchos alumnos o no, o de otros, y realmente es alarmante cómo hablan. Alarmante, sí. La agresividad y la soez de las palabras, la barriobajera, frases que se pronuncian entre ellos, pero con una naturalidad terrible. Sí. O sea que ahí se empieza. Por ahí se empieza. Bien, como saben, estamos agotando ya la primera parte de nuestro programa de hoy jueves, que estamos hablando sobre la violencia sobre la mujer. Pero antes de irnos a publicidad, y yo al principio lo quería decir, pero me olvidé, pero como siempre nunca es tarde cuando la dicha es buena, lo voy a lanzar. Mañana hay un acto importantísimo en el Salón de Piedra de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en nuestro Paraninfo,
a las 7:30 de la tarde, se va a presentar el libro que se denomina Textos para la Reforma Electoral de Canarias. Saben ustedes que aquí tuvimos un debate importantísimo sobre la posibilidad de reforma de la ley electoral canaria, que saben ustedes que es una de las leyes electorales más injustas del mundo, y han sido coordinados por dos compañeros, por don Víctor Mujica Moreno, que es el coordinador, que ya estuvo aquí en nuestro programa, de Demócratas para el Cambio, que están llevando a cabo una labor encomiable y magnífica sobre este terrible problema también de la modificación, de la necesidad de modificar la ley electoral de Canarias, que, como vuelvo a repetir, es una de las leyes electorales, si no la primera, de las más injustas del mundo. Mañana no se lo pierdan a las 7:30 de la tarde en el Salón de Piedra del Paraninfo de nuestra Universidad de Las Palmas, en la calle Juan de Quesada número 30. Acudan porque va a ser un libro magnífico sobre este enorme problema. Y como ya están viendo, vamos a entrar en publicidad dentro de un minuto, pero no quiero olvidar la advertencia que siempre les hago. A partir de la publicidad vamos a abrir nuestros teléfonos y pueden ustedes tomar nota por si ustedes desean hacerles preguntas a nuestra invitada, a doña Auxiliadora Díaz Velázquez, que es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, hacerle preguntas en directo sobre temas objeto de su entrevista y su disertación, y también que nos pueden ver en www.canal4tvtelde.es. Y por supuesto recordarles también que nuestro programa se va a repetir mañana a las 10 de la mañana como siempre, y el sábado a las 9 de la noche, a las 21 horas. Vamos a estar con ustedes dentro de aproximadamente 5 minutos, lo que les pedimos siempre, no nos abandonen, quédense ahí un ratito para que continuar la segunda parte del programa, que va a estar seguramente más interesante que la primera. Gracias y hasta dentro de un ratito. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo.
Esa es la muestra de la amistad y del cariño que nos tienen en este programa que se llama, como saben ustedes, Las Verdades del Barquero, donde las personas que entrevistamos o con las que debatimos, pues hablan con total libertad de lo que los consideren oportuno, sin ningún tipo de cortapisa, ni a las preguntas ni a las respuestas. Este es un programa humilde que trata de formar e informar en la medida de nuestras posibilidades, dado que no somos profesionales de la información, pues trata de formar, vuelvo a repetir, e informar sobre temas de actualidad, temas que afectan a todo el núcleo social, como es la violencia sobre la mujer. Estamos en directo, son las 9:45 y 9:50 de la noche, y estamos entrevistando a doña María Auxiliadora Díaz Velázquez, que es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes que a partir de ahora, que ya hemos hecho la pausa, pueden ustedes llamar a los teléfonos que van a salir en pantalla, 928 68 23 42. Bien, doña Auxiliadora, ¿cuántos juzgados de violencia sobre la mujer hay en Las Palmas? En la capital. En la capital hay solamente 2. 2. Que por eso abogo por un tercero. Sí, y en los demás municipios, en Telde, por ejemplo, ¿cuántos hay? En Telde es 1, pero que no es exclusivo. No es exclusivo de violencia sobre la mujer. Sí, sino que es mixto. Tiene competencias compartidas. Sí, compartidas. ¿Y en la zona norte de nuestra isla hay alguno más? También compartidas. También. ¿Y en San Bartolomé? En San Bartolomé hay uno exclusivo. Uno exclusivo sí, también. Sí. ¿Y dónde? Por supuesto Las Palmas por el núcleo poblacional tan fuerte, pero después de Las Palmas, ¿dónde se dan problemas de violencia de género? En la zona de Telde, yo la zona de San Bartolomé. cuando estuve en Telde, la verdad que el número es bastante parecido al que yo llevo en Las Palmas ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí hay muchísima violencia de género. ¿En Telde? Sí. Cuando ¿Ah, yo sí? estuve. Cuando usted estuvo. De verdad que hace ya, pues, mucho tiempo. Mucho hace tiempo. ya por lo menos 8 años. Ya. O 9 años que me fui. Y usted aboga porque los juzgados sobre violencia de género sean exclusivos y especializados. Solamente exclusivos. Sí. ¿No existe una especialidad en la carrera judicial como, por ejemplo, el trabajo o el contencioso administrativo? ¿No existe? ¿O No, sí? somos especializados. Nosotros somos ¿Son juzgados especialistas? especializados. Sí, Sí. somos especializados. Sí. ¿Pero los magistrados son especialistas o no? Bueno, cuando te quieres incorporar a este tipo de juzgados, necesitas realizar una formación previa. Una formación previa para Pero todo bueno, eso. eso después te da la práctica. Pero también el tiempo. usted no me negará que usted tiene que tener un estómago duro, ¿no? Porque usted verá verdaderos dramas humanos. ¿Cómo se va usted a la noche a dormir a su cama cuando usted ve dramas familiares terribles? Yo muchas veces me los llevo a mi casa y me los tengo conmigo 3 o 4 días. Por ejemplo, esta mañana tuve un asunto muy feo y te me lo llevas a mi casa necesariamente. No lo separa de su vida. Los que son, después llega un momento en que te acostumbras, quiero decir, te acostumbras a determinadas conductas, ¿no? Pero siempre te llevas 1 o 2 a la semana, te lo llevas en la cabeza para sí, casa. te lo llevas, sí. No te puedes apartar. Sobre todo me imagino cuando hay también implicaciones de niños menores. También, pero también de todo mujeres, temas mujeres execrables mayores. como abusos sexuales a menores. También, claro, sí, son temas muy delicados. Muy delicados, ¿no? O sea, no se puede apartar de la mente eso. Hombre, yo, por ejemplo, repito, y eso que yo, entre comillas, creo que tengo buena salud mental en ese sentido, ¿sabes? Que sé separar, pero siempre sí me llevo. Sí, te lo llevas. Me llevo. Si algunos, por ejemplo, el caso de Toñi, que también me tocó a mí de refilón aquí cuando estuve en Telde, me lo llevé. El caso de determinados así supuestos graves te lo llevas. Por mucho tiempo no te llegas a acostumbrar. Nunca tanta crueldad. ¿Y ustedes son las que juzgan o instruyen? No, solamente instruimos. Solamente instruye. Solamente ¿Quién juzga? instruimos. ¿El penal? Los penales, es decir, cuando la pena es más de 5 años de prisión, es decir, cuando lo que se pide es más de 5 años de prisión, le corresponde... ¿Pasa al juzgado de lo penal? No, le corresponde a la audiencia provincial. A la audiencia provincial. Y cuando es menos de 5 años, le corresponde al juzgado de lo penal. Y determinados delitos, cuando la pena no excede de los 2 años de prisión, se convierten en rápidos o se llevan como rápidos y entonces la sentencia la pongo yo. Ajá. O sea, a ver, explique eso de nuevo, por favor. Sí, es decir, cuando la pena, es decir, en principio instruyo, ¿no? Pero cuando instruye la violencia, o sea, la denuncia sobre la violencia sobre la mujer. Sí, instruye los juzgados de violencia sobre la mujer. Sí. Después, cuando lo que se pide es más de 5 años, se lleva a la audiencia provincial, que es la que dictaría la sentencia. Claro. Cuando la pena que se pide es inferior a los 5 años, le correspondería al juzgado de lo penal. Pero en determinados supuestos, que son los denominados juicios rápidos, cuando el Ministerio Fiscal solicita una pena que no es superior a los 3 años, primero, cuando la pena que se le pide no excede de los 5 años, el Ministerio Fiscal no pide más de 3 y al final, como los juicios rápidos se reduce, llegamos hasta 2, yo sí puedo dictar sentencia. ¿Y hay conformidad? ¿Cabe la conformidad de sí, cabe la conformidad. la conformidad con la petición de fiscal para rebaja de pena o no?
Es decir, si cumple los requisitos de la ley, conlleva a que si se se conforma, acepta la se le petición del reduce fiscal, se reduce un tercio la pena solicitada por el fiscal. Un tercio. No en todos los tipos, No, repito, claro. en los gravísimos, ¿no? Sin embargo, uno de los magistrados más importantes del Tribunal Supremo, el señor don Antonio Moral, ha maravilloso, dicho que el convenio de Estambul dice que incluso hay que condenar, incluso cuando la víctima se retrotrae de su denuncia. Claro, el derecho a declarar, lo que es la dispensa legal. Es lo que vino a decir el otro día en la jornada, lo que vino a decir fue que ese derecho a declarar no puede ser para toda la vida. ¿Vale? Ese derecho a que yo no tengo que declarar en contra de mi pareja tiene que ser para toda la vida, que si usted ha dicho ante un juez de instrucción determinados hechos, después cuando está ante el juez que va a dictar la sentencia, no podemos olvidar esas manifestaciones que ha realizado en sede judicial. Yo estoy de acuerdo con él. De hecho, hay en el Código Procesal Penal que se iba a hacer por parte de este gobierno, que al final no salió, creo que fue a principio de la legislatura, no salió. Lo que se decía era que cuando la víctima en un momento inicial no se acoge a la dispensa legal, es decir, no, yo voy a declarar, después posteriormente no puede decir me acojo ahora. Claro, lo que no puede estar ahora sí, ahora no. Si desde un primer momento dice no quiero declarar, pues no quiero declarar. Pero si, por ejemplo, conmigo dice no quiero declarar, posteriormente tendríamos que replantearnos que cuando vaya al plenario, si ya quiso declarar, que mantenga su denuncia en el momento. Y si no quiere mantenerla, a día de hoy, si no quiere, no tiene por qué declarar. Caso. Claro, conlleva muchas Se sentencias archiva el caso. absolutorias. O sea, si hay un arrepentimiento de la víctima, para entendernos, de la mujer, en el sentido de que no quiere seguir acusando a su esposo o a su pareja, después de que lo ha acusado en la denuncia. Hombre, si no tenemos ninguna prueba, está claro que conlleva absolutoria, pero si tenemos testigos que corroboran, a pesar de que ella diga que no, también hemos llegado a condenas, por supuesto. Claro. Aunque la víctima no ratifique sus declaraciones en la instrucción del caso. Sí, pero repito, si no tenemos nada más que la declaración de ella y ella no quiere declarar, pues entonces está claro que conllevará a una sentencia absolutoria. Pero si ella dice que no, pero tenemos testigos que han visto cómo le ha agredido, da igual que ella quiera o no quiera declarar, porque el Ministerio Fiscal va a pedir acusación y al final se le va a condenar. Claro. ¿Y con qué medios cuenta, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el alejamiento, por ejemplo, del agresor sobre la víctima? ¿Cómo pueden ustedes, o la policía, o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo pueden adverar que el agresor está alejado del lugar donde reside la víctima? ¿Cómo se puede cumplir esa pena o esa prevención de la pena? En ese sentido lo que hay es un protocolo, una instrucción del año 2005 donde se determina la valoración del riesgo policial. Entonces, una vez que se presenta el atestado, la policía va a decir si el nivel de riesgo es no apreciado, si es bajo, si es alto o si es extremo. ¿Vale? Entonces, esa valoración, a día de hoy, con el Estatuto Jurídico de la Víctima, nosotros los jueces tenemos que determinar si efectivamente se adecúa lo que dice la policía a los hechos. O no. Entonces, si nosotros consideramos que no hay riesgo, es decir, pues lo bajamos, lo degradamos. Si consideramos que hay más riesgo, lo subimos. Y eso conlleva una serie de medidas. Pues que te digo yo, un teléfono propio para la víctima 24 horas, de tal manera que en cualquier momento tiene un policía asignado y va a poder comunicarse con él si ocurre algo. Después, si el riesgo es extremo, tienes la policía al lado tuyo en todo momento para salir, para entrar. Por ejemplo, yo tengo ahora una persona con riesgo extremo, pues tiene a cualquier lugar que vaya, tiene 2 personas, es decir, 2 policías a su lado, con la finalidad de evitar que pueda ocurrir cualquier peligro. A ver, doña Uxi, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola. Quería hacerle una preguntita a la magistrada. ¿De dónde nos llama, por favor? De Arinaga. Haga su pregunta, si es tan amable. Sí, yo lo que quería decirle es que soy mujer maltratada, llevo 5 años divorciada y hace 3 que falleció mi marido. Y entonces eso, que no se ha hecho repartición y esperando, no sé si eso es normal o es que no sé. Y entonces tengo un poquito de duda y sí me gustaría que me lo explicaras. Vale, doña Uxi le va a contestar. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Parece ser que un problema, una pregunta sobre partición de sí, la herencia debe ser, ¿no? No tiene nada que ver con género. Es decir, no tiene nada que ver con la violencia sobre la mujer. Sí, pero bueno, se inicia un procedimiento judicial, tendrá que ir al Colegio de Abogados para solicitar abogado de oficio y allí pues le asesorarán y le iniciarán un procedimiento de división judicial. Si ha fallecido y quieren realizar la adjudicación, pues tendrán que hacer un procedimiento normal, un procedimiento de división judicial de herencia, que se llama. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿De dónde nos Mi llama, nombre por favor? es Fran Rodríguez, de Las Palmas de Gran Canaria. Dígame. La pregunta es para la magistrada María Auxiliadora. La llaga y la susceptibilidad que hay en torno a este tema de violencia de género, pero ¿no cree usted que en ciertos casos, momentos, nos pasamos un poco de la raya, bastando la denuncia de una mujer para meter a una persona en un calabozo sin otra prueba adicional? Gracias. Gracias. Bueno, yo con respecto... Es verdad que en un primer momento pues habían determinadas... detenciones, ¿no?, que se realizaban, pero a día de hoy yo pienso que está bastante ajustado, por lo menos en la práctica desde hace ya muchísimo tiempo, y la sola declaración de la señora pues no es suficiente, es decir, no es solamente suficiente para poder llevarlo a cabo, es decir, si lo que tenemos es un parte de lesiones y unas lesiones que se objetiva por parte de la policía, o bien unos antecedentes policiales por hechos anteriores idénticos, pues se procederá a la detención. De todas formas, el tema de la detención no es una cuestión judicial, es una cuestión de la policía, quien tendrá que valorar si existe riesgo o no existe riesgo. Pero ¿qué elementos son los que ustedes tienen en cuenta para proceder, ustedes, los jueces, para ustedes ordenar la detención? Pues la gravedad del hecho. No solo la denuncia, sino otro tipo de pruebas, ¿no? Claro que sí, la gravedad del hecho. Yo siempre cuando doy formación a la policía le digo que tienen que hacer informes vecinales, ¿vale? Si es, por ejemplo, una amenaza, pues tendrán que ver informes vecinales, ver lo que dicen los vecinos, si efectivamente han habido hechos anteriores, si se escuchan ruidos, si se escuchan golpes, cuando tienen dudas, pero repito, es una cuestión de la policía el tema de la detención. Y cuando yo ordeno la detención son casos graves o casos de quebrantamiento. De quebrantamiento, por ejemplo, del alejamiento de la víctima. Inmediatamente. Porque claro, es que no queda otra forma de proteger a la mujer. Pero eso ya que digan de que simplemente con una denuncia de la mujer, eso no, en la práctica a día de hoy no se produce. O sea, eso se tiene que acompañar de otro tipo de pruebas. Se tiene que acompañar con otras cosas. O sea, claro, que hay que demostrar la denuncia, claro. Y si no, se realizaría una mala detención, que para eso tiene también su fórmula y su vía y las quejas correspondientes y demás, ¿no? Pero vamos, en principio, en lo que a mí me concierne, dentro del Partido Judicial, la Policía Nacional actúa de forma adecuada y coherente. Eso es una de las preguntas que yo quería hacerle. Nuestra policía y la Guardia Civil se distinguen porque tienen buenos equipos, sobre todo de investigación en esta materia. ¿Qué haría falta? Usted que lo ve desde dentro y además forma a estos policías y a estos guardias civiles. ¿Qué haría falta para que esos equipos de investigación de la Guardia Civil y de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, tuvieran más eficacia y funcionaran mejor? ¿Qué haría falta? Hombre, yo creo, sobre todo la Guardia Civil. La Guardia Civil sí es verdad que hace falta dotarla de medios. A la Guardia Civil, sí, yo creo que la Guardia que es la hermana pobre de los cuerpos y fuerzas, sí, y que realizan una labor extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Hombre, la Policía Nacional, repito, la Policía Nacional que es con la que yo trabajo día a día, es extraordinaria, repito, a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. La gente debe saber que tanto la policía, como los fiscales, como los jueces, como los letrados, como las mujeres que están los técnicos del DEMA y demás, son gente que está sensibilizada con el tema y que quieren saberlo, no piensen otra cosa, es decir, la policía de verdad que está para ayudarles y nosotros estamos para ayudarles, es decir, que y eso además, es lo que tienen que saber. Y además es cierto lo que usted acaba de decir, que nuestra policía, en concreto el Cuerpo Nacional de Policía, tiene unos equipos magníficos y que funcionan muy bien, eso es verdad, porque todo el mundo lo dice, y no son criticados, por eso por algo funcionan bien. Es que funcionan muy bien. Sí. A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Santa María de Guía. Haga su pregunta, si es tan amable. Sí, quería decirle a la señora magistrada que tengo un problemilla, ¿no?, donde yo vivía con una persona. Y resulta que esta señora, pues, bien conmigo. Pero su mamá me ha denunciado varias veces por como que he violado a una niña menor, donde se ha hecho juicio, donde se ha comprobado de que es incierto todo lo que su madre ha dicho, ¿no? Pero ahora, hace como 3 años, ella se marchó de mi casa. Y en estos días tuve un juicio por amenazas y como que ella está mal de psicólogo, ¿no? Pero que ella se va al médico, a un psicólogo, 6 meses después de irse de mi casa. Y me condenan a 10 meses de cárcel. Dice, debo condenar y condena a Domingo, tal, como autor criminalmente responsable de un delito de amenaza. A ver qué es lo que me dice ella sobre este caso. Gracias, muy amable. Es una cuestión judicial que ha sido ya resuelta
y yo no tengo nada que opinar con respecto a ese tema, porque primero lo desconozco y segundo no debo inmiscuirme en cuestiones Me de otros supongo compañeros. que se lo han condenado será porque se le habrá A aprobado prueba, ¿no? Se alguna me acción, imagino, ¿no? me imagino, Digo yo, claro, por supuesto. De todas formas, supongo que eso te... Es que vaya su letrado y que el letrado la asesorará. ¿Tiene recurso ese tipo de convenio? Sí, claro que cabe recurso. Sí, cabe recurso. Sí. Ante la audiencia provincial. Ante la audiencia sí, provincial. en lo penal y ante Sí. la de la audiencia, ¿ante dónde se recurre? ¿Ante el Al Tribunal Tribunal Supremo? Superior de Justicia. Al Tribunal Superior de Justicia. ¿Y al Supremo qué llega? Para el ¿Qué Supremo al llega poco. El problema es que al Supremo llega poco. Son delitos muy graves, ¿no? No solamente por muy graves, sino porque las competencias se han quedado en cuanto al recurso de casación. Se quedan en el TCJ. No, se quedan, repito, llegan al Supremo, pero por ejemplo, para interpretación, que es una cuestión importante de nuestro Tribunal Supremo, llegan cuestiones bastante pocas, pero con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hemos tenido otra vez la posibilidad de que ya el Tribunal Supremo diga el tema de la dispensa legal. Por eso el otro día Antonio del Moral manifestó lo que manifestó, porque ya era hora de que ellos dijeran, ¿no? Y que no empezaran las audiencias provinciales a interpretar cosas, sino que sea el Tribunal Supremo el encargado de emitir la jurisprudencia, leyes, claro. Pues el que dé la última palabra de determinadas cuestiones como la dispensa legal, como el tema de ¿cómo se llama? La declaración de la víctima y demás. Sí, sí. Esto, cuando dicen, o sea, hay informes que dicen que más del 80% de los adolescentes conoce o ha vivido de cerca alguna situación de violencia machista. Esto es una locura, ¿no, doña Auxiliadora? Más del 80% de nuestra juventud ha vivido procesos de violencia de género. No, y no solamente eso, sino que además ellos lo que hacen es que repiten ese tipo de conductas y repiten esos estereotipos y seguimos estando en ese tema de la violencia. ¿Se heredan esas conductas? Niños que están viendo que su papá ejerce violencia sobre la mujer, ¿se hereda esa conducta? Sí. ¿Ese es un proyecto de maltratador? Por supuesto. Entonces, otro de los puntos que también tenemos flojo es qué hacemos, de qué manera vamos a rehabilitar a un maltratador, porque está claro que hoy tiene una víctima, pero es que mañana podrá estar con otra. Por lo tanto, el punto o el acento habrá que también hacerlo con respecto a él. Es decir, programas de rehabilitación y de reeducación a los maltratadores, para que ese tipo de conductas se orienten y se reconduzcan. ¿Hay algún registro a nivel nacional de maltratadores? No. Sería conveniente que lo exhibieran. Ahora mismo hay, legalmente está establecido el registro de temas de abusos sexuales y demás, ¿no? Contra delitos contra la libertad sexual, pero no, de maltratadores no hay. No hay. También, o sea, dicen, hay críticas. Personas que ejercen la violencia sobre la mujer, no hay un registro para que cualquier persona pueda saber si ese hombre del que se ha enamorado es un presunto. Se plantea, no, porque choca ahí también el derecho a la intimidad, es decir, hay cuestiones que también chocan de frente, ¿no? Con otros bienes jurídicos como es el derecho a la intimidad, ¿no? Claro. Y que por lo tanto el derecho a la protección de datos, ese tipo de cuestiones choca completamente. ¿Y publicitarlo? Porque tampoco las sentencias son públicas. Hombre, las sentencias sí son públicas y todo el mundo tiene acceso, pero... Porque, por ejemplo, hay un registro de defraudadores de Hacienda, de alta alcurnia, ¿por qué no puede haber un registro de maltratadores o de ejercedores de violencia sobre la mujer? Yo ese tema no me lo he planteado, la verdad, no lo he pensado. ¿El derecho privado a la intimidad o el derecho público de protegerse ante esa agresividad? Claro, ese es el problema que se plantea, es decir, qué bien jurídico es mejor, hay que proteger. Repito, yo ese tema me lo tengo que plantear, pero a día de hoy no tiene criterio sobre ello. No es que no tenga interés, sino que no me lo he planteado. No digo interés, digo que usted no se ha formado criterio sobre si es bueno o malo. Hombre, yo creo que sí, pero también entiendo que por ahí se puede colisionar el derecho a la intimidad, entonces sería cuestión de reflexionar lo que no lo he hecho, la verdad. Claro. ¿Qué va a significar el convenio de Estambul de que usted habló antes sobre la violencia sobre la mujer? ¿Qué va a significar ese convenio? Un paso hacia adelante, y no solamente el convenio, sino además tenemos ahora la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Que también nos acompaña. Y yo creo que de aquí al 2030 tenemos tiempo como para intentar acortar esos 200 años que habla Naciones Unidas de llegar a esa igualdad real efectiva de las mujeres. ¿Y hay alguna estadística, usted nos puede decir qué país del mundo es el que donde más se ejerce la violencia? Finlandia. ¿Finlandia? ¿Del mundo? Sí, Finlandia. Increíble. Está a la cabeza, sí. País tan formado, con tanta riqueza, con tanta... Repito, el detalle que te dije también tenemos que valorarlo, es decir, no es que sea ese el determinante, pero hay que atender también al tema del alcohol, y hay muchísimo alcohol, no es que esté justificando el tema del alcohol, pero también el tema de la nocturnidad y sobre todo lo que se entiende como agresión para una mujer, ¿vale? Es decir, que te miren, que no te miren, que te toquen o que... Vale, es decir, es que
Me imagino, doña Eso es Auxiliadora, que en importante, estos ese países matiz. habrán una serie de medidas protectoras sobre la mujer brutales, porque son países que Pues además no. tienen medios. No, nosotros somos Somos más somos protectores que ellos. pioneros a nivel de Europa y del mundo a día de hoy. Repito, acabo de venir ahora de la Conferencia Internacional Latinoamericana y cuando escucharon la exposición de la legislación española estaban todos alucinados como que avanzados, y de hecho el convenio de Estambul, en parte, yo pienso que se ha copiado de la legislación española que tenemos, de verdad. Y por Pasa eso lo hemos mismo. cumplido Pasa bastante. lo mismo, España es muy importante en muchos factores judiciales, pero pasa lo mismo que en mi especialidad, ¿no? El derecho Sí, del trabajo también. y de la seguridad social, que somos un país muy progresista, de los más progresistas del mundo, y la gente en eso no lo reconoce. Sí. Bueno, excepto después de la reforma del Partido Popular, que hemos perdido mucho de ese progresismo, pero bueno, que en Sí. definitiva España es un país en ese aspecto también. Me alegro de que efectivamente sobre Sí, esa somos materia pioneros. seamos unos pioneros en la... Sí. Desde luego se están dedicando cantidades ingentes de euros a la concienciación, las campañas que se hacen en televisión, en las cartelerías a nivel de todo el Estado. Hace Eso es muy falta. importante también, Muy ¿no? importante. Es todo, es decir, es muy importante todo lo que lo acompaña, claro, es importante. Y más importante visibilizar lo que decía antes, la trata de seres humanos vive con nosotros ahí, la mutilación genital femenina, vete a vecindario. Es decir, que tenemos ¿Se produce en de todo. vecindario? Sí, bueno, es decir, hay Sí, una con población esa determinada población, sí, es que vecindario afroamericana tiene una y tenemos multiculturalidad por eso te terrible, ¿no? digo. Hay O, casi por ejemplo, 170 o 180 países diferentes. O sea por que- eso, entonces decir que no es algo alejado de nosotros, ¿no? Es decir, es algo que convive y sobre todo, otra de las cuestiones también que me gustaría resaltar es que el tema de la trata de seres humanos, ahora la juventud está identificando irse de copas y irse después a consumir prostitución. Ah, sí. Sí. Se está poniendo de moda eso. Está de moda, pero de moda, absoluto. Me parece increíble. Cuando se tiene que visibilizar que esas mujeres son esclavas del siglo XXI. Es decir, sí. que no es porque quieran hacerlo, porque es otro de los grandes mitos, no. Es que a ella le gusta, es que ella quiere hacerlo, por lo tanto dejémosla, ¿no? Que quieren hacerlo. Y no. Es Se decir, está dando un es caso- la esclavitud del siglo XXI que convive al lado nuestro, vamos. No voy a hablar del país porque no ha lugar tampoco, pero me comentaban el otro día que se está dando una casuística muy singular, que no sé si usted la sabe. Al parecer los chicos, los jóvenes, en determinados países de Latinoamérica, consumen pastillas de estas para la excitación sexual para someter a las mujeres. ¿Sí? ¿Sabe usted eso, pues no? No lo he escuchado, ¿eh? Sí. O sea, No lo he chicos escuchado. jóvenes que normalmente no tendrían que hacer uso de este tipo de medicamentos, Sí. porque son más o menos para personas que tienen problemas de tipo sexual, se toman ese tipo de Sí. pastillas que además las venden por la calle con mucha Sí. facilidad, y para someter a la chica, para tenerla sometida sexualmente. No sé si me explico. Ah, sí, te entiendo, pero no lo he escuchado nunca. No lo he escuchado. No. Bien, esto sería bueno, repito, que esto es muy importante que usted lo aclare, castigar a las víctimas de violencia sobre la mujer, aunque la mujer retire la acusación. No, hombre, no. No. Victimizarlas, no, para nada. No Castigarlas. a las mujeres, no. Castigar al agresor, he dicho. ¿Castigarlas para qué? Al agresor, Sí. aunque la mujer retire la denuncia, lo que hablamos antes. Ah, sí, claro, por supuesto. Es que eso Vamos, me interesa mucho que usted lo deje muy claro, porque Yo se creo producen a que- veces situaciones de miedo en que la mujer muchas veces se ve Sí, abocada a retirarla abocada, por sí, miedo al por que miedo, dirán, por miedo. al rol social, a la Sí, familia, a las sí, presiones sí. sociales. Yo creo que sí, que el tema de la dispensa hay que repensarlo y hay que reflexionarlo. Y yo creo que sí, que por un lado está ese deber de solidaridad, ¿vale? Que se puede tener con respecto a tu pareja, un deber de solidaridad, pero por otro lado, lo que es el derecho a tener que, es decir, el deber, también a tener que comunicar la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y yo creo que ante todo, el tema de la protección de la víctima debe priorizarse. Y entonces, lo que hemos dicho, si usted en un primer momento no quiere denunciar, no denuncia porque se dispensa usted. Pero lo que no podemos hacer es, ahora sí, y dentro de un rato no. No, claro. Y sobre todo cuando tenemos pruebas. Es decir, a lo mejor instruimos, lo más normal es que dentro del núcleo del hombre, es decir, la familia del agresor, presione a través de los hijos, a través de muchísimas Amigos, formas, claro. de amigos la presionan y ya llega el día del plenario y me acojo a mi derecho a no declarar y ya no declaro. Yo pienso que eso habría que repensarlo, tal y como manifestó maravillosamente, como siempre hace, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y también está usted de acuerdo en evitar los interrogatorios que sean ofensivos para la víctima, que Por supuestísimo. a veces se producen Lo dice- por parte de algunos abogados? Sí, lo dice el Estatuto Jurídico de la Víctima y sí, imposible. Es decir, ¿Cómo se evita eso?
Pues nada, denegando la pregunta, es decir, denegando la pregunta y por supuesto llamando al orden, es decir, no se puede permitir. Al letrado que hace ese tipo de pregunta ofensiva. Hombre, a mí no, por regla general no ocurre, es decir, los letrados con que yo veo diariamente también son gente bastante educada y gente bastante coherente, ¿no? Pero vamos, si en algún momento alguno realiza alguna manifestación, pues para eso estamos nosotros. Hay algunos textos que me voy a permitir leer, a ver si usted está de acuerdo con ellos, en que dan una serie de consejos para los casos en que la persona prevea o esté ya sometida a ese tipo de violencia, ¿no? Como por ejemplo, permítame que lea, por ejemplo, ese plan de seguridad. Dice: cuando se produzca o creas que se puede producir una nueva agresión, una nueva porque ya ha habido alguna anteriormente, evitar estar en lugares en los que el agresor pueda acceder a objetos peligrosos como la cocina. Eso es una tontería. Permanecer en una habitación fuera del alcance del agresor. Perdón, ¿eso de dónde, qué fuente es esa? No sé. ¿Cómo? ¿La fuente? Esto es un informe sobre la ley de violencia de género de Galicia. ¿Sí? Pues no lo he leído, pero vamos, la ley eso... 11/2007 de 27 de julio gallega para la prevención y el tratamiento integral de violencia de género. No, la buena es la Ley Orgánica de Protección Integral. Bueno, ya bien, pero esto me refiero a que dan una serie de consejos. Decir que no estás en la cocina, pues no sé, no lo veo yo como muy... Bueno, bien, yo estoy leyendo y vuelvo a repetir lo que esta ley dice, ¿no? Esa serie de consejos que se le dan, por ejemplo, estar en la cocina, refúgiate con baño. tus hijas e hijos en la casa de un vecino. Cuando Hombre, sí, prevea, claro, cuidado, siempre y cuando que pueda. Estamos hablando que cuando se prevé una nueva agresión. Pues no, cuando se prevé una nueva agresión hay que denunciar la agresión anterior, eso de que se prevé una nueva agresión. Pues no, es decir, te puede coger en la cocina, en el baño, por la noche. Ahora últimamente lo que hemos tenido en algunas ocasiones ha sido de noche, cuando están acostadas y dormidas. Lo he tenido en varias ocasiones. ¿Qué pasa con eso? Eso es decir, que estando dormida es cuando se produce el acto grave de violencia. La intentan asesinar, pero no uno, sino varios. Es decir, que en cualquier momento, en cualquier lugar. Es que hay otra cosa, es decir, ¿cuál es el motivo que cree usted que dio lugar al acto de violencia? Cualquiera. El hecho de poner este vaso, que no me gusta que esté aquí este vaso, o que no me gusta la comida, o que lo que sea, o que te miré de una forma y no me gustó cómo me miraste. Cualquier cosa es una excusa. Y entonces lo que intentan las mujeres es intentar pasar desapercibidas para evitar ese conflicto, pero siempre se encuentra el conflicto. Siempre hay una cosa que se llama el ciclo de la violencia, que comienza por un acto determinado, la tensión acumulada, la explosión, y después me arrepiento, la luna de miel. Y ese ciclo va caminando cada vez más deprisa, como digo, y la señora dice, no, es la última vez. Digo, no es la última, señora, a lo mejor la próxima no me lo cuenta, ¿vale? Porque esto no va a cesar, esto no es una cuestión, o sea que esto no cesa. Cuando se produce ese tipo de agresión, usted afirma que eso se va a seguir produciendo. Sí, no lo digo yo, es decir, hay que un no hay ciclo, marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Siempre ocurre así? Siempre ocurre así. Es decir, el acto de violencia va a primero empiezo ignorándote, después vejándote, después amenazándote, después lesionándote, hasta que a ver si tengo la oportunidad y te mato. Es decir, que es que va en escala, es decir, no es degradación. No regresivo, sino progresivo. Sí, es progresivo y sobre todo tienen que ser conscientes de que eso, es decir, que si ahora están en este punto, no se va a quedar en ese punto, sino que el ciclo de la violencia va aumentando y acelerando. Y puede estar en peligro en cualquier momento. ¿Eso estadísticamente está probado? Sí, hay un ciclo de violencia que está estudiado y que se dice que es así, no es que yo me lo invente o desde mi práctica, no, es que está estudiado y se dice que es así. Por eso yo le digo, cuando me dice que es la primera vez que la agrede, le digo, sí, pero la violencia no empezó con esta agresión, empezó muchísimo antes. Claro. Entonces, cuando sin que a veces, muchas veces la víctima se dé cuenta. No se dé cuenta de que estamos ante un hecho de no te dejo salir con tus amigas, de una forma, no te dice no te dejo no salir, sino hombre quédate conmigo, vamos a estar aquí, no sé qué, no sé cuánto, y cuando te llama la amiga, no hombre no vayas con ella, es decir, las cosas van de una forma muy sutil, si no tampoco somos tontas las mujeres y vamos a estar con alguien, ¿me comprende? De esa manera. Ahora, si poco a poco me vas quitando de mi círculo, empieza de esa manera, te voy quitando de tu círculo, de tu casa, hombre, no, pues no quiero ir a la casa de tu madre, pues no me apetece, pues no, es que tu hermana me dijo esto, empieza a malmeter y después ya empiezan las vejaciones y empieza el ciclo de la violencia, es que se da, es que no, es de libro, es algo, sí, es algo de libro. Es algo de libro y además que se ve en la práctica, le hace siempre las preguntas a la señora y ves cómo te contestan y todas tienen unas mismas pautas, todos tienen unas mismas pautas conductuales. Y conductas de terapia, como por ejemplo empezar desde la base en la escuela, ¿eso se está llevando a cabo en España, no? ¿El qué? Educación. Educación prevencionista para evitar que salgan futuros agresores. Se debería hacer. Yo sí que doy algunos cursitos de formación en el colegio de mis hijas, por ejemplo, y de formación no, sino de charlas a los chicos y demás, y te das cuenta muchas veces y dices, Dios mío, lo que tenemos. Pero no por el colegio, sino por cualquier agresividad. sociedad.
No, sino las conductas que las tenemos asumidas. Y nosotros, como padres, se las transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos las aceptan y la consumen a través de la televisión y de los medios. Es que está todo totalmente enraizado. Un círculo vicioso, para entendernos, ¿no? Entonces, la única forma, repito, es a través de la denuncia. Existen muchos tipos de violencia sobre la mujer, por ejemplo, la física, la violencia psicológica, la sexual, la de los abusos menores, la económica incluso. ¿Puede usted explicar las variantes, para ir terminando el programa, las variantes, las diferentes circunstancias, la física, la psicológica? Sí, bueno, la violencia física, primero la violencia verbal. La violencia verbal empieza, no hace falta que te insulte, porque directamente, repito lo que dije antes, no hace falta que te insulte, sino empieza a través de humillaciones, a través de terceros, pues ella no sabe hacer esto, pues ella no le gusta no sé qué, porque no te das cuenta que no sabe no sé cuánto, empieza a desvalorarla de forma pública. Minuvalorarla, sí, sería, ¿no? Sí, perdón, minuvalorarla. También empiezas a, ¿entiendes? ¿Cómo se llama? A no atenderla, a no tener ningún tipo de atención detalles con la mujer, respecto claro. a ella. Después ya empiezan los tipos de insultos, los insultos que todos conocemos. Esa es la violencia verbal, ¿vale? Después nos encontramos con la violencia física, que todo el mundo sabe lo que es. La psicológica, pues a través de ese mantenimiento de esa conducta vejatoria, humillante, durante un tiempo determinado. Esa es la más silenciosa y la más dañina. La psicológica. ¿Vale? La psicológica es muy dañina y muy... Sí, y que sobre es un todo poco, diríamos, es como probar. la violencia que se produce en el acoso laboral, sí, para disminuir la autoestima de la víctima, sí, te la carga. Y dejarla por todos lados y hacerla creer que es un cero a la izquierda. Que no sirve. Y que además eso conlleva muchas de las veces, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, en problemas de depresiones graves. Por supuestísimo, y de suicidio incluso. Sí, señor, sí. Y después nos encontramos con la violencia sexual, que es mantener relaciones de carácter íntimo sin su consentimiento. E igualmente también tenemos la violencia económica, eso sí se da muchísimo. Por ejemplo, a lo mejor le dan, que te digo yo, 10 euros para la semana. Entonces tú con 10 euros o con 20 euros tienes que comprar los pañales del niño, comprar la leche, entonces te obliga a tener que volver otra vez a pedirle y a rogarle, no ya por ti, sino por tu hijo. La familia. Claro, a rogarle a que te dé otra vez dinero. Entonces, que no te lo voy a dar, ¿en qué te lo gastas? Y es forma de llevar a cabo el conflicto. De llevar a cabo un sometimiento. Sí, un sometimiento. Y eso ocurre muchísimo, pero muchísimo. El tema del dinero ocurre muchísimo. Y más en esta época de crisis en que prácticamente no hay dinero. Es decir, yo te doy 20 euros y búscate la vida para que pongas la comida, para que pongas la leche del niño, los pañales, me lo dicen, es que me lo dicen, es que no me quedaba más remedio, no quería pedirle nada, pero es que yo con 20 euros no hago nada. Y después, claro, aquí no hay comida, aquí no sé cuánto. Y se suele dar, por ejemplo, en materia sexual, entre parejas o matrimonios, se suele dar el sometimiento. ¿El sometimiento? Sí. ¿Entre parejas? Sí. ¿Es frecuente ese tipo de...? Es frecuente cuando te tengo sometida. Ya. Después muchas veces piensas, bueno, pues a lo mejor de esta manera... Pero si una pareja, por ejemplo, no desean tener relaciones sexuales, ¿cómo es que siguen conviviendo? Claro, es absurdo, ¿no? No es absurdo, es que nuestra normalidad no es su normalidad. Es decir, los ojos con que nosotros vemos ese tipo de actos no es como ellas lo ven. Ellas siempre ven, hombre, yo estaba con ese hombre, pues a lo mejor cambia. Y se lo creen y lo mantienen y viven con esa esperanza. Pero cuando se dan cuenta que eso no va a ocurrir, es cuando realmente se les cae el mundo encima. Pero es que siempre viven con esa esperanza de que a lo mejor va a cambiar, porque él también se lo dice, yo voy a cambiar, me voy a ir al psicólogo, no te preocupes que esto no volverá a ocurrir, y vuelve otra vez el ciclo. Esa es la luna de miel, cuando te pido perdón. Sí. Y vuelve otra vez la tensión, vuelve otra vez la explosión, y vuelve otra vez la luna de miel, y cada vez más rápido, de tal manera... como una lavadora. Sí, es como una lavadora. Y ocurre. Oculto el procedimiento en este momento y vuelvo de nuevo a la acción. Sí, así. Pero cada vez más rápido. Pero sin darse cuenta la propia víctima. No se da cuenta. Entonces, claro, ¿cómo que no te das cuenta? ¿No? ¿Cómo que no te das cuenta? No, es que tú no te das cuenta, ni yo me doy cuenta porque no somos víctimas. Si fuéramos víctimas, verás tú cómo no te damos cuenta. Claro. Por lo tanto, los operadores jurídicos, los letrados, los abogados, los jueces, los fiscales, tenemos que ver en qué momento de la violencia se encuentra la señora para poder entender su conducta. Si no, imposible, porque nuestra realidad no es su realidad. Y esa es la generalidad, ¿no, doña Eusebia? Sí, es lo que más se da. Eso se da que la víctima no se da cuenta de que está ante el ojo del huracán. O sea, está en el centro de la violencia. Incluso le digo, un asunto determinado, en un momento determinado, una tentativa de asesinato, decía, no me lo esperaba, y le faltó nada para matarla. Pues como eso, montones, no me lo esperaba. Yo no me esperaba que esto fuera a ser así. Hombre, sí, lo veía raro, lo veía posesivo, lo veía tal, pero nunca pensé, bueno, Toñi lo acaba de decir, nunca lo pensé. ¿Pero por qué? Porque no tenía las alertas.
Claro. No tenía las alertas, ella Pero no se además daba cuenta. el caso de esta víctima fue un caso inesperado, Inesperado no hubo para ella. Para ella, no hubo pero, anteriormente antecedentes de violencia. Claro, pero porque ella no vio las no señales. Los percibió, no los Claro, percibió. porque señales seguro que tuvieron que haber. Por Claro. ejemplo, no dejarla salir con gente, que no lo sé si ocurrió o no, no dejarla salir, separarla de su familia, esos son señales. Desde el momento que no te deja tener contacto con tus amigos, desde el momento que no te deja tener contacto con tu familia o te pone en contra de tu familia, cuidado, alerta. Alerta. A partir de ahí, alerta, que puede comenzar actos de violencia. O sea, Claro. que ahí había que empezar a tomar medidas. Claro, medidas no, sino medidas, claro, quiero decirte, sobre todo para que sepas que eso puede conllevar a algo. Y en este caso ocurrió. Y violencia al revés, para que nos entiendan nuestros, hablando Sí. en terminología muy... Pues también está muy estadísticamente... de que la mujer agrede al hombre. Sí, pues eso está determinado de forma estadística por el Consejo General del Poder Judicial, por el Observatorio, y es ínfimo, igual que ocurre, que te digo yo, que se llevan animales exóticos y tal en un cero no sé cuánto, pues de la misma manera, es nada, es otro de las cuestiones para que nuestra sociedad no quiera ver el tema de la violencia y por lo tanto pensemos que a la mujer lo que quiere es el dinero, que la mujer nos olvidamos siempre de que el hombre es el maltratado y demás, es decir, son, entre comillas, minucias en relación con la lacra, que es realmente la violencia de género, que es donde tenemos que poner el enfoque. Y doña Auxiliadora, una vez que se produce el delito y se consuma la separación o el divorcio de estas parejas, ¿qué pasa con la custodia compartida de los hijos? ¿Qué hacen los jueces ahí? No, la guardia y custodia compartida, nosotros llevamos también el tema de familia como jueces de violencia sobre la mujer, y la guardia y custodia compartida está totalmente prohibida. Prohibida cuando se produce violencia sobre la mujer. No estamos en situación de igualdad. Cuando una mujer es víctima y cuando hay un maltratador, no estamos en situación de igualdad. Por lo tanto, si no estamos en situación de igualdad, ¿vale? Yo no puedo estar en una situación de igualdad, por eso tampoco cabe la mediación, que todo el mundo se escandaliza. Claro. La mediación se da entre dos iguales, y en violencia de género no somos iguales. Es decir, hay una víctima y hay un maltratador, y además conlleva un tema psicológico, por lo tanto no hay igualdad. Y si no hay igualdad, no cabe mediación. Y la guardia y custodia compartida, no, porque tenemos que partir del hecho de que en un caso de violencia de género, hay un acto de violencia y a los menores tenemos que alejarlo de ese entorno de violencia. Y lo que no podemos hacer es permitir que se vean y que se vean todo el rato para llevar a cabo los asuntos comunes. Primero, te tienes que llevar bien, para llevar una guardia y custodia compartida bien. Claro. En segundo lugar, si estamos en un tema de violencia, no estamos en situación de igualdad. Por lo tanto, y no te llevas bien. Lugar, y no te llevas bien. Y por lo tanto, los menores no van a estar bien, porque no están bien. Claro. Es que no están bien. La guardia y custodia compartida es perfecta cuando los dos progenitores se llevan bien. Bueno, el Tribunal si no Supremo se llevan bien, la ha ratificado, ¿no? De sí, que cuando se se debe dan los atender, requisitos. Cuando se den requisitos, pero cuando se dan los requisitos. Y, claro, por supuesto. Si no se dan los requisitos, cuando hay un problema de violencia ya no se dan los requisitos. No, claro, pero está. no solamente en violencia, sino con carácter general. Y si la guardia y custodia compartida está muy bien cuando los progenitores se llevan bien, pero si no se dan los requisitos, es decir, de esa conexión entre ambos y los menores se convierten en piezas de cambio o en situaciones de conflicto, no podemos utilizar a los menores, no podemos utilizar a los menores a nuestra conveniencia. ¿Qué le parece a usted las normas jurídicas, sobre todo en el ámbito del laboral, de protección a las víctimas de violencia de género? Se está legislando mucho y bien. Está muy bien. ¿Qué le parece a usted las normas jurídicas laborales que protegen a las mujeres de violencia de violencia? Muy bien, la normativa en ese sentido está bastante desarrollada y bastante progresista. Es un paso adelante, sobre ¿no? todo un paso adelante, sí, la verdad que, y sobre todo lo que es el Tribunal Superior de Justicia aquí de Canarias, es bastante pro, ¿no? Es decir, a favor del tema de la violencia de género, son bastante sensibles los compañeros que lo llevan y yo creo que sí, que se lleva bastante bien, la verdad. Doña Auxiliadora, son las 22 y 27 minutos de la noche. Yo le pediría a usted que, si es tan amable, mirando a su cámara, que es esa, usted se dirija a nuestra audiencia como último minuto del programa y les dé consejos a aquellas mujeres que pueden ser víctimas de violencia sobre ellas, que usted le dé unos últimos consejos para que toda nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando, pues tengan claro finalmente qué hay que hacer. Si usted es tan amable, dirigiéndose a la cámara suya, que es esta, pues, le puede usted dar los últimos consejos a nuestras personas que nos ven y nos escuchan. Bien, no, simplemente lo que he estado diciendo durante todo este tiempo, es decir, la necesidad de que tienen que denunciar, el hecho de que estamos, tanto la policía como los fiscales, como los abogados y como nosotros los jueces, estamos aquí para ayudarlas y que sobre todo tienen que confiar y tienen que salir del círculo de la violencia de la única manera que hay, que es denunciando. Y por lo tanto les invito a que
a que salgan de ese círculo que no vale la pena mantenerlo ni siquiera por ninguna circunstancia mayor, sino que se salga y que realmente denuncie. Que se pierda el miedo, en definitiva. Que se pierda el miedo, sí. Bien, hemos llegado al final de nuestra entrevista personal a doña María Auxiliadora Díaz Velázquez, que como saben ustedes es la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Como han visto, ha sido una entrevista bastante amplia, bastante profunda, sobre todos los entresijos que se dan en esta lacra del siglo XXI, que es la violencia sobre la mujer y también la violencia de género, porque entre todos tenemos que seguir concienciando a nuestra sociedad, sobre todo a las mujeres, que son las víctimas de esta verdadera lacra que se produce en todos los ámbitos de la sociedad. No hay estratos sociales, ni clases medias, bajas ni altas, se produce en todos los estratos, que ella ha dicho que es un problema estructural, que hay que atacarlo desde todos los frentes, que hay que seguir avanzando en las medidas que se adoptan, que hay que unificar, por ejemplo, esos juzgados, hacer más juzgados especialistas en materia sobre violencia de la mujer y sobre todo hacer lo que ella también decía de unificar en la provincia de Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, pues aquellos problemas de violencia sobre la mujer que están dispersados en algunos municipios, sobre todo para tener un poco de mayor, diríamos, control y cohesión sobre lo que se hace sobre ese tipo de violencia. Muchísimas gracias, doña María Auxiliadora. Ha sido muy agradable su entrevista aquí en esta noche. Señores y señoras, hemos terminado. Les vamos a esperar el próximo jueves con otro tema interesante que no les puedo anunciar porque no está confirmado. Hasta el próximo jueves. Buenas noches y muchas gracias por estar ahí.